Bienvenidos al programa Sangre y Justicia, el espacio para recordar, reflexionar y dar voz a quienes luchan contra el olvido. Hoy quiero llevarlos a un viaje en el tiempo, a los años 80, una época marcada por la esperanza de los avances médicos, pero también por una tragedia silenciosa que cambió la vida de miles de hemofílicos en la Argentina y en el mundo. Una tragedia que parece mucho más a lo que vivimos hoy, pero con otro nombre, el fentanilo. Ahora voy a leer el testimonio de un hemofílico anónimo que me envió para que yo los compartiera a ustedes. Martes 12 de agosto del 25. Por una video, un amigo me pide que le escriba algo. Luego corté la llamada y pongo el volumen de la televisión y previamente había silenciado. Había un canal de noticia que del momento era la noticia del momento, las ampollas del fentanilo contaminadas. Son casi 100 muertos. Los peritos médicos detectaron la presencia de una bacteria. Tanto en las personas que murieron como en los frascos que tenían el fentanilo. En un lento parpadeo, mi mente hace lo suyo y me trae el recuerdo archivado la noticia. Me remota en los años 80, como un déjà vu, un viaje al pasado, involuntario. Todo ese recuerdo del año de más de 40 años atrás viene al presente, de tal manera como si la misma película una y otra vez. La historia es una brújula, nos muestra de dónde venimos, y si prestamos atención nos ayuda a repetir los mismos errores. Hoy, con el corazón endurecido, veo ecos del siniestro del pasado resonando en los pasillos de los hospitales. De los hospitales nuevamente, lo que ha pasado con los fentanilos contaminados es, sin más ni menos, una tragedia, una repetición de una tragedia de lo que vivimos los pacientes hemofílicos, conocemos derivado utilizando por el tratamiento de la década del 80. La hemofilia es un trastorno genético por la deficiencia del factor 8 de coagulación. El factor 8 hemofilia A y el factor 9 hemofilia B. Ante la ausencia total parcial de los factores de coagulación, la sangre no coagula correctamente y si un simple corte puede ser fatal. Una hemorragia interna, articulaciones. La condición de una hematrosis parcial causa una discapacidad progresiva en un transcurso del tiempo y una repetición en las mismas. Estos episodios no solo pueden tratarse con un hemodiderivado que contenga una proteína faltante y el reemplace temporalmente del órgano para que las hemorragias se detengan. A los pacientes con hemofilia que previamente se los trataban con transfusiones de sangre crioprecipitado o plasma, se les había devuelto la esperanza de vida mejor hasta casi normal con un nuevo fármaco, el hemodiderivado, conocido popularmente como el factor 8. Era
un salvavidas. Ese medicamento era una solución perfecta que permitía a los pacientes controlar el sangrado en las articulaciones y evitar y prevenir las hemorragias internas. Permitía totalmente el tratamiento rápido, ya que contábamos con medicamentos en la heladera. En la década del 80 se lograron unos avances que parecían milagrosos para la hemofilia, pero también una década profunda incertidumbre, una generación de médicos se terminó enfrentando a un enemigo invisible. De repente se comenzaron a ver pacientes, particularmente aquellos con hemofilia severa, desarrollar cuadros clínicos inusuales, neumonía atípicas, tumores raros, deterioro progresivo del sistema inmune. No se sabía qué era, pero sí se sabía que todo tenían algo en común. Era por uso de los hemoderivados concentrados sanguíneos que nos prometían mejorar la calidad de vida. Estaba en la mira. Entonces ocurrió un inexpensado. La suerte ya estaba echada. Los pacientes que trataban con un nuevo fármaco comenzaron a enfermar y a morirse. En cambio de esas cosas con distintos, los que no tuvieron la suerte de acceder a ese momento a la nueva medicación o no lo hicieron tardíamente y continuaban con el antiguo tratamiento se salvaron. La hemofilia no era una causa de la muerte, era una epidemia que aún tenía nombre, el hemoderivado colocado con un pequeño frasco que venían convertido en un vehículo para un tipo de virus desconocido de esa época. El medicamento cumplía el objetivo, servía realmente, no cambió la vida, pero el problema era su origen. La fabricación de la sangre, miles de donantes del laboratorio creaban grandes pools de plasma para producir cantidad suficiente de factor 8, factor 9. Lo que no sabían que esos pools se escondían un enemigo invisible, el virus de la inmunodeficiencia humana, pero ahí no terminaba, ya que luego se implementaban los métodos de inactivación viral. A poco después, o el mismo virus de la hepatitis B. Hasta los principios del 90, el virus también se transmite por la sangre a causa de daños hepáticos severos. En aquellos entonces no existían las pruebas que eran detectar que aquellos patógenos en los pools de los plasmas se producían. Sin embargo, protocolos de seguridad que hoy son obligatorios, así con una sola donación de sangre que podían contaminar el lote entero. Fue una catástrofe silenciosa, una marcha imborrable, una historia en la medicina, un error de la ciencia, unos fármacos producidos por la farmacéutica, los médicos en la ciencia y en el sistema, sin saber que nos traicionaron. El resultado fue que los pacientes nos inyectábamos no solo un tratamiento para nuestros episodios hemorrágicos y que necesitamos, sino también un virus mortal, las dos cosas. Hoy en pleno 2025, lejos de aquellos años 80, el fantasma de aquella tragedia, a mi modo de ver, regresa, pero bajo una nueva forma. Decenas de pacientes en terapia intensiva, personas que luchaban por su vida, han muerto a causa de un medicamento que supone debía ayudarlo para transitar enfermedades al cursor. El fentanilo, noticia en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, llegan como puñalada. El fentanilo, uso clínico, poderoso, analgésico, está contaminado con bacterias. Una vez más, una confianza, una deposición en un producto farmacéutico se rompa a consecuencias fatales. La diferencia entre ambos hechos es abismal.
a la vez trágicamente similar. Si en los años 80 se trataba de un virus desconocido, ahora se trata de una bacteria, el enemigo de la medicina moderna, si bien como para prevenir una investigación judicial, a los informes del INMAC han revelado una falla fundamental de un control de calidad y una trazabilidad de los medicamentos. Soy uno de los fantasmas de la historia, de los que vivimos en carne propia y sobrevivieron la tragedia de los años 80. Unos pacientes hemofílicos contagiando por la medicina. Terminamos infectados por el virus del VIH y la hepatitis C, a través de un tratamiento que debíamos mantener vivos y mejorar nuestra calidad de vida. Lo está pasando ahora en Argentina con el fentanilo contaminado, y ver las noticias me ha traído de vuelta el dolor, encerrado en la misma traición. El dolor de esa traición nunca se borra, te deja con un resentimiento profundo de casi quienes te curaron y sin embargo te condenaron. Los que todavía podemos contar esa historia damos el trauma como casi superada. Hablo de presente, pero que hoy hace 40 años atrás ninguno de aquellos que pensamos a quiénes serán los próximos irse, la importancia total, le preguntamos. ¿Quién será el próximo? Invade el pensamiento. Tu vida, tú lo que planeas, el futuro, lo que imaginas y qué pasará, que apagará por completo. La historia de nuestra tragedia brutal, el incluso llegó a los cines, la película con el nombre La banda sigue tocando, que muestra cómo la arrogancia, la burocracia invade algunos actores claves, desde el banco de sangre hasta el laboratorio. El retraso de la respuesta contribuye en la propagación del VIH, no tanto a la comunidad gay, sino también a las personas con hemofilia. El factor 8 se nos inyectaban los profesionales a la salud, pero también se los inyectaban nuestros padres. En caso del fentanilo, es una medicación que se inyectaba nada más que en el hospital. Más allá de la diferencia técnica, mi mente hizo un paralelismo con el recuerdo inminentemente porque el resultado el mismo, la ignorancia de las víctimas fatales, la responsabilidad del sistema que permite que el medicamento decontaminado llegue a un paciente. Las heridas no cierran, el dolor no solo un daño físico, sino también emocional que transmitieron. Es también la parte de la traición, el abandono y mirar para otro lado, la discriminación del pasado y también el presente, por la sensación de la vida, fue la manipulación y acortado por el error que pudo haberse evitado, un error que nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Todos esperamos que las industrias farmacéuticas, que habían lucrado con los productos, lleguen hoy y siguen sin llegar. Ambas tragedias, aquí relato, nos recuerdan que a veces incomoda la confianza de la medicina. En la medicina no puede llegar a ser ciega. La seguridad de los medicamentos, la trazabilidad de los protocolos, la ética, sigue siendo, viendo las noticias, que son un sentimiento de amargura, porque aunque haya pasado décadas, el fantasma en mi propia historia me recuerda las heridas que probaron que todavía nunca lo harán. La historia del recordatorio, incluso la mayoría de las intenciones pueden ocurrir una catástrofe. La medicina, como una vida, no exente de riesgo. Debemos estar siempre vigentes de aprender de nuestros errores y garantizar la búsqueda de la cura que ponga en peligro a los pacientes.
el fantasma de esa época aún ronda los pasillos de los hospitales en la memoria de los que vivieron y la advertencia del presente y el futuro y la vigencia de la transparencia, que son bases de la confianza, un pilar fundamental con la relación entre médico-paciente. Pero por alguna razón parece que no se ha aprendido la lección completa, la falta de trazabilidad del fentanilo por la falta de que indica claramente el retroceso alarmante que la producción de los medicamentos en el mundo hoy hipercontexto. Las muertes del fentanilo hoy fueron como con las personas con hemofilia, no solo un fallo lógico, solo un frasco mortal, un recordatorio que si se mantiene un alto estándares de seguridad, cualquier cosa no hubiese pasado una arma letal. La única forma de honrar a las víctimas en este tipo de tragedia no es volver a repetir la historia en estos pacientes de otros de los que vivieron la tragedia similar. Se convierte en la brújula que nos guíe hacia la medicina más segura y más transparente, sobre todo más humana. Ahí les leí el testimonio que me mandó el paciente hemofílico anónimo. Ahí les dejo la reflexión. Los que vivieron con hemofilia en los años 80, no solo fue una tragedia médica, sino una advertencia. Los mostró que no solo cuando la salud maneja sin cuidado, sin ética y sin respeto la vida, el fentanilo hoy es otra cara, la misma moneda, cuando el dolor, la decepción y el negocio pasan por la dignidad humana. Recordar los años 80 es el pasado, es una forma de mirar el presente, los ojos abiertos, porque cada vez que una familia pierde un hijo, un hermano o un padre por el fentanilo, revive una forma de aquellas familias que perdieron a sus familiares hace más de 40 años. El cierre. Bueno, gente, acá estoy llegando al cierre de este programa. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que hagan comentarios, que se suscriban, pongan ok, pongan un me gusta, compartan, por favor. Así más gente se entera. No se olviden, en Sangre, Justicia y Memoria es la mejor antídota contra la indiferencia. Los hemofílicos de los años 80 enseñan que el silencio mata y que la única forma de cambiar la historia es hablar, denunciar y recordar. Hoy, frente al avance del fentanilo, nos ponemos a repetir los errores del pasado. No podemos repetir los errores del pasado porque la sangre nos olvida y la justicia no puede esperar más. Los saludo, soy Romina y los espero en el próximo programa. Muchas gracias.